Eh, ya, el auxiliar número 10. Eh, Vamos de nuevo a ver eh, supuestos de MCO. Sabemos que hemos estado en las últimas clases hinchándolo harto con esto y que quizás ya están hasta medio aburridos, pero sabemos lo importante que es y sabemos que esto puede ser algo crucial como para de aquí para adelante. Y no como de aquí para adelante para el ramo nomás, sino como de aquí para adelante para la carrera. Así que sabemos que es importante. Vamos a repasar bien rapidito los supuestos, porque yo voy a hacer un par de preguntas. Bueno, son 7 comentarios, pero quizás hagamos menos, pero están todos con pauta, porque vamos a revisar unos comentarios que no hicimos en un auxiliar pasado y vamos a intentar ver algunos nuevos. Y también lo importante de este auxiliar es que la Carol, en la pregunta 2, que va a ser un poquito más típica, esta que hacemos como más computacional, va a hablar un poco eh, sobre los supuestos de MCO aplicados en un problema, por así decirlo, real, no como en tanta teoría, en cómo solucionar ciertos problemas de homoscedesticidad o de multicolonialidad bien en un problema. Entonces vamos a partir, vamos a repasar bien a la rapidita a ver los supuestos de MCO. El primero, obviamente, la linealidad de los coeficientes, sí, donde sus betas no pueden ser algo cuadrado, tienen que suponer eso sí. Espero que si van teniendo dudas, abran micrófono o chat. Eh, eh, entonces, básicamente es el primer supuesto, no es nada del otro mundo. El segundo es que los datos tienen que ser aleatorios. Sí, eso es como ya tautología quizás para ustedes a esta altura. Obviamente no puede estar manipulado ni nada de eso, así que ahí bien facilito el segundo supuesto. El tercero es de no multicolinealidad perfecta y es que básicamente que no se relacionen no se relacionen las variables que están en su modelo con la variable, entre las otras variables que ponen, ¿sí? O sea que claramente no van a poder una variable edad y otra variable como año de nacimiento, porque, bueno, ahí también la cara igual lo va a ver un poquito más adelante. Esto es el tema de la media condicional cero, y es que la esperanza del error, dada cualquier variable dependiente, va a ser igual a cero. Y esto se llama un poquito el tema de la exogeneidad estricta, ¿sí? Yo por si acaso no lo dije, pero esto es un PPT que ya ocupamos como, o sea, que la Cami ya ocupó como resumen hace 2 auxiliares. Obviamente no vamos a crear tanto contenido para ver lo mismo, así que gracias Cami por eso. Y el último de la homoscedasticidad, ya es que la varianza del error es independiente, ¿sí? Es decir, que la varianza de este error va a ser constante. No va a depender como de alguna variable o de algún dato o de algo más allá que una constante. Eh, ¿Alguna duda con respecto a eso? Igual vamos a ir avanzando bien rapidito. Ya. Y esto implica en que si se juntan ciertos supuestos, vamos a poder suponer ciertas cosas de los estimadores. Es decir, que el primero es que si se cumplen los primeros tres, o sea, no los primeros tres, si se cumple la linealidad, media condicional cero y el tema de la no multicolinealidad, el estimador va a ser insegado y si se cumple la homoscedesticidad, el estimador va a ser consistente. Básicamente eso, no hay nada, un truco muy diferente. Las formas funcionales, esto también lo voy a repasar rapidito. Acuérdense que cuando la variable dependiente y la independiente no tienen ningún logaritmo asociado, el incremento es 1 a 1. O sea que si aumenta 1 de educación en ese ejemplo, va a aumentar 1 de salario. El tema, si es que los dos son logaritmos, ambos aumentan en porcentaje, es decir, se aumenta un ejemplo, el beta es un 0,2, aumenta un 0,2 porcentaje de ese beta, de ese valor de 0,2, aumenta en porcentaje también el tema del salario. Y aquí ya son como las derivaciones de si es que en la variable dependiente está el logaritmo, aumenta en porcentaje el logaritmo y hay que multiplicar el tema en este caso de la variable independiente por 100. ¿Sí? Y
El caso contrario ocurre en caso de que el logaritmo esté en la parte de la variable independiente, en donde el beta se divide por 100 y se pone en porcentaje. ¿Sí? Es más que nada transformarlo a porcentaje. Eso. Eso quería mostrar un poquito para que estuviéramos todos un poco al corriente. Y ahora vamos a ver un poco los comentes de este auxiliar. Que la idea es que vayamos, no pasándolo rápido, pero son cosas que ustedes ya deberían saber, pero que quizá a veces es mejor dejárselas como más teóricamente, porque esto igual ya todo se ha aplicado a cierto grado. El primero es que cualquier modelo de OLS o MCO, en su sigla en español, siempre será un buen modelo porque se construye en base a la minimización de errores. Si alguien quiere participar, adelante, obviamente no están obligados. Obviamente hay que ver si es que como la veracidad de esta frase, y notamos que esto es falso. Ahí vamos a ir bajando un poquito porque está la pauta, por si acaso para todos. Y es que más que nada, no solamente porque se minimicen errores te va a decir que un modelo va a ser bueno o no. Nosotros ya deben saber que la métrica del R cuadrado tiene que ser más que archiconocida para ustedes para poder medir si es que un modelo va a ser bueno o no. ¿Sí? Así que no siempre va a ser bueno un modelo de LS si no tiene un R cuadrado decente, como hemos estado hablando. Lo bajé mucho. El segundo es que un amigo suyo le dice que el R cuadrado es una buena idea, es una buena medida para saber qué tan correcto es el modelo, ya que representa el poder explicativo de las variables independientes sobre la dependiente. Bueno, como quise yo lo spoileé un poco, este comentario también es falso, porque el R cuadrado no representa particularmente el poder explicativo de las variables independientes sobre la dependiente, sino más que nada para ver la variabilidad total del modelo dada por la variabilidad de las variables independientes. ¿Sí? Por lo que por sí sola no apaña al 100%. El tercer comentario es si es que en un modelo de regresión lineal no es posible estimar el MCO si existe endogeneidad. Ya sabiendo tercera clase que vemos un poquito los supuestos, eh, podríamos decir que esto también es falso porque independiente si existe endogeneidad, se va a poder igual así estimar el modelo. Lo que sí es que va a generar, y que esto también lo vimos en el auxiliar 7, es que se va a generar un problema de sesgo en las estimaciones. Y aquí es cuando va a aparecer este término, aquí donde la covariable de una variable no va a ser cero, porque esto podría ser cero, pero como es endógena, no va a ser cero, por lo cual te va a sesgar tu estimación. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? La idea es que los comentarios los pasemos pseudo rápido para ver también el tema de la pregunta teórica. No, Ana, en el chat nada. Ya, seguimos. Entonces, aquí se genera un problema de sesgo de la estimación de tu beta, dado a que existe endogeneidad. ¿Sí? Ya este problema clásico de interpretar. eh, Tienes un... aquí me faltó el logaritmo. Aquí. Aprovechen de aclarar su... Sí, eso. Sí, ya después empieza un nuevo tema, así que después van a tener que verse los videos o preguntarnos por el foro. Te da un cierto modelo donde WH es el salario de un CEO y sales las ventas de una empresa. Un aumento de 100 unidades en las ventas de la empresa incrementa el salario en un 0,3%. Y esto es falso. Ahí ya les dije que aquí faltaba un logaritmo. Y es que dado un aumento de 1% en la variable de sales, aumenta un 0,3 recién ahí. Entonces habría que estudiar el tema aquí en porcentaje. ¿Sí? Recuerden siempre estudiar el tema en porcentajes de cuando hay un logaritmo.
El siguiente es si es que el error de un modelo de regresión lineal no sigue una distribución normal estándar, es decir, de media cero y varianza 1, entonces los estimadores son sesgados. Esto nosotros ya vimos antes que no es así, es falso, y es que no existe un supuesto en particular para la distribución del error, ¿sí? Solo basta que sean observaciones independientes y que y el supuesto obviamente que se tiene que cumplir el de la esperanza de la media sea cero. La esperanza de la media, nada que ver, la esperanza de los errores sea cero. Obviamente ahí es ver los supuestos del MCO. Dale, no se lo spoile. Aunque no se cumpla el supuesto de exogeneidad, el estimador beta sigue siendo insesgado, falso, porque bajo este supuesto se tiene que no hay una correlación particular entre los regresores y el error. ¿Sí? Obviamente este error incluye las variables que se pueden llegar a omitir y que es lo que implica que es algo que nosotros no observamos. Y el último es agregar, no se lo spoilé, pero filo. Agregar una nueva variable a un modelo de regresión lineal siempre hará que se aumente el R cuadrado, sin importar la variable, si la variable ayuda a explicar el modelo de mejor manera o no. Y esto es verdadero, ya que independiente de las variables, de la cantidad de variables que tengamos, si vamos agregando variables, el R cuadrado sí va a ir mejorando, pero como también hemos explicado, va a ir penalizando el tema del error, el del error cuadrático, el error cuadrado ajustado. Que este más que nada te penaliza por ir agregando cierta cantidad de variables. Es decir, si es que agregamos variables que quizás están muy correlacionadas o que si tienen eh, algún tipo de problemas con los supuestos de MCO, va a ir penalizando y uno va a poder tener un R cuadrado de 0,95, perfecto, pero tu R ajustado, no sé, va a ser 0,50. Entonces ahí uno es cuando, si es que uno le pasa eso en un modelo, como que el mismo modelo te está diciendo, oye, está agregando variables que quizás están muy correlacionadas entre ellas y empieza como a cachar dónde están los problemas. Así que eso. No sé si eso es mi computador. Ese sería el tema de los comentes. Sé que fue un speedrun así, pero notable. Pero como ven, está aquí la pauta. Y si tienen alguna duda, la pueden hacer ahora. Y ahí les dejo como lo he enunciado por si se acuerdan de alguna duda que hayan tenido. Yo tengo una pregunta. Dale. En la 7, si yo agrego una variable, ¿puede ser que el R2 se mantenga igual? ¿Que el R Siempre va a cuadrado se aumentar. mantenga? Sí. Eh, o sea, mira, igual es como raro que se mantenga literal así como igual, igual, igual. Como que sí o sí, Ya. según yo, va a aumentar, no sé, aunque sea en la centésima, en la milésima, así como uno, ¿cachai? Pero Sí. como que se mantenga constante, igual es bien difícil. Pero Ya. ojo, ir viendo bien el tema del R cuadrado ajustado. Si es que el R cuadrado y el R cuadrado ajustado son iguales, y están, no sé, por un nivel decente que hemos estado hablando de 0,7 aproximadamente, ya es como está como bien, ¿sí? Como que no hay tanto problema quizá de correlación entre las variables, etc. Ya. Gracias. Vale, ya. Voy a dejar de compartir pantalla y le cedo todo a la Caro. Gracias, Rubén. Ya, yo voy a compartir pantalla. ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí, sí, sí se ve. Bacán. Bueno, ahora vamos a comenzar la pregunta 2, que es computacional, donde principalmente se le va a proponer un problema que vamos a leer a continuación. Esto dice así. No sé si alguien quiere leer, como para que esto no sea tan monótono. ¿Un voluntario? Yo puedo leer. Ya. Dice, una empresa confidencial le ofrece un puesto para realizar su práctica profesional en Corea del Sur, donde los costos de transporte, hospedaje, alimentación y entretención
son totalmente cubiertos por la organización. Por lo tanto, usted acepta esta excelente oportunidad. Ya. Ya, gracias. Que igual sigue después y no sé si quieres leer tanto. Ya. Sí, Como o sea, no tengo bien. problema. Ya, si quieres, dale nomás. Dale. Ya en el lugar, la empresa le informa que ellos se dedican a realizar un programa de concursos que llaman el Juego del Cangrejo, cuyos participantes compiten en múltiples juegos con el objetivo de ser ganador de una gran suma de dinero. Pero los directivos del programa quieren asegurarse de solo brindar esta oportunidad a personas que realmente necesitan el dinero, es decir, personas de bajos ingresos. Entonces, la empresa requiere analizar los factores que inciden en los ingresos de los ciudadanos de Corea del Sur, para así identificar de mejor forma a quienes desea invitar al programa. Para esto, se le dispone de una base de datos de panel contenida en el archivo corea.csv, el cual corresponde a varios de los últimos censos realizados en el país. Trabaje convenientemente con esta información para responder los siguientes puntos. Ya, gracias, te pasaste, Marcos. Ya, como bien dijo el compañero, el contexto de este problema es que a ustedes lo invitan a hacer su práctica profesional en Corea del Sur, donde esta empresa confidencial le dice que va a realizar un programa de concurso llamado El Juego del Cangrejo, donde quiere brindarle esta oportunidad de participar solo a personas que realmente necesiten dinero, es decir, personas de bajo ingreso. Y para esto, ellos poseen una base de datos que está contenida en un archivo que se llama corea.csv, que corresponde al censo en los últimos años. Para entender un poco mejor todo esto, vamos a ir al HTML que realicé con R Markdown. Bien, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer para trabajar con esta base de datos, primero, ¿alguna duda del problema? Como si no se entendió. ¿Marcos? ¿Levantaste la mano? Sí, podría mostrar de nuevo la enunciado, por favor, para sacarle un pantallazo y tenerlo aquí a mano. Sí, está un poquito largo, pero lo vamos a ir entendiendo de a poco. ¿Podría como achicarlo un poco? 125. 110. Sí, el Rubén también lo va a subir. Pero al final lo que quiere la empresa es entender el comportamiento, es decir, los factores que inciden en lo que sería el ingreso de las personas de Corea del Sur. Es decir, ¿qué es lo que realmente me determina el ingreso? ¿Será la edad? ¿Será a nivel socioeconómico? ¿Será, por ejemplo, la región en la que viven? Ese tipo de cosas. Marcos, ¿ya pudiste sacar en pantallazo? Sí, gracias. Perfecto. Ya. Entonces vamos a ir para acá. Aquí partimos con el enunciado, que es lo mismo de antes. Voy a agrandar esto un poco. Bien. Para comenzar a trabajar con la base de datos, tenemos que empezar a limpiar nuestro entorno de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? No sé si ustedes han usado ya estas líneas en RStudio. Esto es como principalmente para trabajar en RStudio, que lo que hace es limpiar la lista de objetos, limpiar la lista de gráficos y el número de dígitos a utilizar. Estas dos primeras líneas son para poder, como bien dice, valga la redundancia, limpiar todas las variables que uno ya tenía guardadas y después no existan conflictos al volver a correr el código. Por eso siempre se aconseja partir con un entorno limpio. Bien, vamos a llamar a alguna de estas librerías. Estas librerías ya las han usado en auxiliares pasados. Por ejemplo, aquí tenemos la librería ggplot, que es la que usamos para hacer gráficos, en lo que tiene que ver como un análisis exploratorio, que nos va a servir principalmente para entender cómo se comportan nuestras variables a un nivel más entendible desde el punto de vista de un gráfico. También vamos a ocupar gráficos de correlación, y estas Cabl Extra es para poder ver de una forma más cómoda la tabla de datos. Bien, la base de datos, que es corea.csv, contiene los siguientes atributos que son los que aparecen aquí. Nosotros vamos a tener un ID,
que es el número de identificación de la persona encuestada. Es como un pseudo root, pero no es exactamente eso, sino que es un número de identificación propio de la base que se le asigna a una persona para poder identificarla y después hacer consultas sobre eso. Por ejemplo, si yo quiero saber si cierta persona fue encuestada en tal año, por ejemplo. Porque en ese sentido también tenemos el año en el que encuestaron a esa persona, como son datos de censo. Estos son datos en los últimos años, entonces vamos a tener un censo para el año 2017, 2018, 2014 y así. También tenemos la región en la que vive la persona encuestada, que va a ser de Seúl, Gyeonggi, no sé si los pronuncio bien, pero ahí tienen todas las regiones que fueron consideradas para este censo. Bien, también tenemos nuestra variable que va a ser les voy a adelantar que va a ser tal vez nuestra variable dependiente, porque esta es la variable que la empresa quiere analizar, que son los ingresos anuales medidos en millones de wones coreanos. Y aquí hay una equivalencia para que se den cuenta más o menos de cuánto es eso. Y es importante que estos son los ingresos acumulados anuales de las personas, no son los mensuales, como uno comúnmente suele analizar. También tenemos el número de integrantes de su grupo familiar, el género, el año en que nació, el nivel educacional, donde tenemos desde sin educación, que es bajo los 7 años de estudio, o sea que fue al colegio puede ser, pero estuvo menos de 7 años, luego va subiendo a estar sin educación, sin lograr graduarse del colegio, pero estuvo más de 7 años, y luego, esto no los traduje porque, claro, en otros países se da que, por ejemplo, separan el tipo de educación escolar en elemental, middle school, high school, como la preparatoria, la primaria, entonces los preferí mantener así, como estamos trabajando con datos de extranjeros. También tenemos una variable que es de estado civil, religión, si es creyente o ateo, ocupación, el tamaño de la compañía y la razón de por qué no está trabajando en caso de que no esté trabajando, claro. ¿Cuál es el motivo por el que no está trabajando? Y aquí se tienen distintas opciones como capacidades diferentes, si está en el servicio militar, si está estudiando, entre otras. Como ven, esta base tiene muchos atributos y en general cuando ustedes se enfrentan a un problema real, van a encontrarse con bases como esta que tienen muchas características, especialmente si vienen de censos donde, bueno, no sé si ustedes lo han censado alguna vez, pero le preguntan muchas cosas. ¿Bien? Entonces, como bien saben, nosotros vamos a leer esta base de datos, como le habíamos dicho, se llama corea.csv, y vamos a visualizar las primeras filas para ver más o menos cómo se ven, como a qué datos nos estamos enfrentando cuando vemos esta tabla de datos. Entonces, esta línea es para poder visualizarlo de una forma más cómoda. Aquí podemos ver el ID, que bueno, lo leí un poquito raro por el tema del formato al pasarlo de un CSV a R. Está el año, la región, el ingreso, el número de miembros en la familia del encuestado. Les quería mencionar, como ven, aquí tenemos una sola persona porque se va repitiendo el ID, pero tenemos distintos años. Esto significa los distintos años en los que la persona fue encuestada. A estos datos se le llama datos de panel, que son como datos de series de tiempo, que tienen como el tiempo como una variable y que van siguiendo como la evolución de un cierto objeto, persona, segmento. En este caso son personas. ¿Ya? Tenemos el año de nacimiento, el nivel educacional y el resto de las variables que habíamos dicho. Como ven, aquí tenemos algunos NA. ¿Qué puede pasar? Porque nosotros vimos que hay razones para no trabajar. Entonces, si la persona tiene razones para no trabajar, significa que no está trabajando y por lo tanto no tiene una ocupación actual. ¿Ya? En ese sentido va explicándose por qué existen estos NA. Del mismo modo, el tamaño de la compañía, porque si no está trabajando, no está vinculado a ninguna compañía. Bien, aquí vamos a revisar el tipo de datos de cada variable, porque en general cuando nosotros leemos bases de datos, las variables pueden venir en un tipo que no es el adecuado. Por ejemplo, acá podemos ver que la variable región lo tienen como un entero, porque es un número, como que el número 1 representa Seúl, el número 2 representa otra ciudad, el número 3 representa otra ciudad. Pero nosotros no queremos que para efectos después de la regresión eso nos trate como números, sino que como una categoría. Que en vez de un 1 sea Seúl, que en vez de 2 sea
la otra ciudad, que en vez de 3, la tercera ciudad, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hacer unas transformaciones para lograr eso, que es lo siguiente. Como les decía, en cuanto a regiones, nosotros queremos que la región 1, yo acá con esta línea de código lo que hago es, dame todas las filas que coincidan con la región 1, con número 1, y a esas filas en su columna región, ponle Seúl. Lo mismo, acá para seleccióname las filas que tengan el número 2 y que en esa región de esas filas ponme el nombre de la ciudad de Gyeonggi, ¿ya? Y así sucesivamente. Luego, si tienen duda, avísenme nomás. Sé que esto es mucho código, pero es porque estamos trabajando con una base de datos real, como no de juguete. Entonces, sé que pueden surgir dudas y no teman en interrumpirme. ¿Ya? Yo tengo una duda. Dime. ¿Estamos reemplazando el número por la palabra o la palabra por el número? El número por la palabra, porque fíjate que acá lo que yo hago es que, mira, volvamos. Acá en región, ¿dónde está región? Región. Yo tengo valores que son números. Y como vimos acá en la definición de los atributos, yo tengo que las regiones se definen con números, justamente. Pero que un número, por ejemplo, el 1 representa Seúl. Número 2 representa Gyeonggi. Número 3, Gyeongnam. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacemos es decir, tómame todas esas filas que tienen un 1 y en vez de un 1 ponle Seúl, porque eso es lo que representa. ¿Ya? Ya. ¿Se entiende? Sí. Bacán. ¿Caro? ¿Sí? Y acá también, es que me acuerdo una vez que la Cami hizo algo así similar, pero como que creaba otra variable. ¿Se podría hacer eso también? ¿O no? Como una variable dummy, Algo así era, una creo. binaria, que por ejemplo había una variable que se llamaba Seúl y que solo se hacía 1 cuando la fila correspondía a Seúl. No, era como crear una, como en los datos, como ¿Ya? crear otra parte, ¿no? Sí, es que me imagino que puede ser eso, como que acá yo estoy mostrando todas las columnas que tengo y acá me aparece otra que sea, por ejemplo, Seúl. Entonces Ya. esta Seúl va a ser 0, 1 y solo se va a hacer 1 cuando efectivamente esa fila corresponde a Seúl. Sí, Ya. Me imagino que algo así mismo. eso fue efectivamente lo que hizo la Cami cuando hizo ese ejercicio. Como que fue Sí. creando variables binarias donde 1 si era Seúl y 0 si no. Y así con con toda con toda la región en este caso. Ya, muchas gracias. Entonces, equivalente. Sí, hizo eso que, como yo te decía, se le llama crear una variable dummy, que es como que o un 0 o un 1 cuando algo se activa. Esto es equivalente, es lo mismo. Son distintas formas de resolver el problema. Ya. Entonces, hacemos lo mismo para educación. No me quiero detener tanto en esto si es que ya entendieron la idea, porque en realidad es lo mismo. Es como cambiarle la referencia, que en vez de género sea educación, que el 1 me lo ponga sin educación menor a 7 años, el 2 sin educación mayor a 7 años y así. ¿Ya? Si se entendió la idea, todo esto es lo mismo. Bien. Ahora vamos a cambiar los atributos cuyo tipo de variable no sea el correcto. Como yo les dije, la región era un número y ahora la estamos cambiando por un carácter que va a ser, dependiendo de la columna que sea, no sé, por ejemplo, si es religión va a ser creyente, ateo, si es estado civil va a ser casado, viudo, divorciado, soltero. Entonces, esa transformación es la que vamos a hacer ahora, que vamos a pasar las variables que eran de tipo entero a variables de tipo factor. Y es acá cuando ocupamos el comando as.factor o factor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Yo ocupé los dos. En ID, este ID, como es en la identificación de la persona, yo no quiero que para una regresión me diga que mientras crece el ID va a pasar tal cosa, porque el ID no es algo como de tipo ordinal, por así decirlo, de que si yo tengo un ID mayor al tuyo, significa un efecto. No, el ID no tiene ningún significado más que identificación, así que por eso lo queremos como tipo categórico, que para R
los tipos categóricos son factores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que acá yo en región, ya yo es lo mismo, le tengo que pasar el df región que estaba en un tipo incorrecto, pero acá yo puedo definir el atributo levels que me dice el orden en que yo quiero que esto se muestre. Esto va a ser útil y lo van a entender cuando hagamos gráficos o regresiones lineales. Porque si bien ustedes recuerdan, cuando se hacen regresiones lineales con variables de tipo categórica, se toma un valor base. Es decir, si yo meto región a una regresión lineal con todos estos atributos, no me los va a mostrar todos en la regresión. Puede que no me muestre este o este por temas de multicolinealidad perfecta. Entonces, lo que va a hacer esto es que implícitamente cuando yo hago una regresión, el primer valor va a ser el que me va a tomar como base. Y eso a mí me conviene porque yo lo voy a identificar. ¿Ya? Entonces, los levels al final es indicarle cuáles son las categorías que yo voy a estar ocupando en región. ¿Ya? Así que puede ser un poco complicado, pero esto les va a ayudar mucho después, como les decía, para regresiones, para poder identificar cuál es el valor base. Y después en los gráficos para poder ordenar algunas cosas. Por ejemplo, yo en un gráfico voy a querer que la educación me aparezca como en orden de menor educación a mayor educación. Y yo imponiéndole esto puedo lograr eso. Por ejemplo, acá yo le digo, parte desde la educación que sea la más bajita, que sea menor a 7 años, hasta un doctorado, que vaya subiendo de a poco. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Yo todavía no entiendo cómo para qué hicimos todo este último paso. No sé si tú recuerdas que cuando hacían una regresión no te mostraba todas las categorías por tema de multicolinealidad. Por ejemplo, si tú metes género a una regresión, te va a mostrar solo masculino o femenino. Entonces, eso lo hace de una forma, por así decirlo, aleatoria. Entonces, como que si tú no haces esto, no vas a manejar cuál es el que no se va a mostrar. Quizás va a quedar más claro cuando veamos las regresiones. Pero no sé si aclaré, aunque sea un poco tu duda. Como lo que estamos haciendo es como forzar a que muestre todas las variables en la regresión. No, o sea, cuando tú haces una regresión, por ejemplo, considera que solo tienes una regresión que tiene como variable independiente el género. ¿Ya? Ahí, por temas de colinealidad perfecta, porque si yo meto masculino y femenino, eso me va a arrojar un problema, porque son colineales perfectamente. Porque si no es masculino, está claro que es femenino. Entonces ahí me va a arrojar un error o unos NA. Entonces yo solo tengo que incluir, o sea, esto implícitamente me incluye solo un valor. Entonces ahí yo estoy forzando, por ejemplo, a que masculino no se muestre y se muestre femenino. Y de la misma forma cuando hay más variables, por ejemplo, si yo meto en la regresión la región, no va a aparecer Seúl, pero sí va a aparecer el resto. Ah, ya, ya. Mira, si quieres me voy al tiro de la regresión, voy a adelantar un poco para que se entienda. A ver, mira, yo acá en región, a ver, ay no, me estoy adelantando, spoiler. Región, yo le puse primero Seúl, ¿ya? Y mira lo que pasa cuando yo hago una regresión. Ay, me perdí, perdón. Le puse la región y mira, ¿cuáles me muestra? Todo menos eso. Claro, ¿ves? Aquí yo estoy Ya, forzando a decir cuál es la que yo quiero que sea el valor base y que no me lo muestre. ¿Bien? ya vale. Sí, Ya, gracias. de nada. Ya, entonces si no hay dudas de esto, que es solo preprocesamiento, al final no estamos atacando todavía directamente las preguntas del auxiliar porque queremos entender primero cómo trabajar nuestros datos y dejarlos en un formato cómodo para poder después desarrollar las preguntas. ¿Ya? Entonces voy a avanzar. Ya, ahora sí vamos a empezar a trabajar las preguntas del auxiliar, que es la siguiente. El equipo le comunica que solo les interesa trabajar con el año más reciente y que también les brinda una caracterización de los datos disponibles para ese año.
¿Cómo yo puedo saber cuál es el año más reciente? Recordemos que nosotros teníamos un atributo year y por lo tanto queremos saber qué valores hay en esa columna year. ¿Ya? Nosotros no lo sabemos, solo sabemos que hay un atributo que es del año. Ya, entonces eso se logra para saber los valores, qué valores hay en esta columna con el comando unique de fyear. Aquí yo le paso a la columna year de mi base de datos. Y aquí me muestra los distintos años que hay en esa base de datos, donde yo me puedo dar cuenta que el más reciente corresponde al 2018, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo podría hacer es crear una nueva base de datos que se llame DF 2018, que va a hacer que yo filtre aquellas columnas de mi base de datos original que cumplan que son del 2018. Es decir, yo solo me quedo con las filas de las personas que fueron encuestadas en ese año. Entonces empezamos a analizar esta nueva base de datos del 2018. Lo primero que podríamos hacer es ver las dimensiones, que en particular solo nos va a interesar el número de filas, porque eso es lo que estamos filtrando al final. No le hemos hecho nada a las columnas. Para eso tenemos el comando dim, le pasamos nuestra base de datos, y acá podemos imprimir la cantidad de filas que está en el primer elemento del objeto dimensiones, que son 6.331. La cantidad de columnas se mantiene en 13, porque son las mismas columnas que teníamos anteriormente. Luego podemos ver una estadística descriptiva de estos datos. Esto les puede ser muy útil para ver si hay datos extraños en sus valores, y también para ver si hay valores faltantes que muchas veces causan algunos problemas. Bien, veamos qué nos arroja este comando. El ID, recordemos que ID lo pasamos a un atributo categórico, a un atributo factor. Y aquí podemos ver que lo que hace es contar cuántas veces se tiene un valor. Por ejemplo, la persona identificada con el número 20.101 está solo una vez, y está bien que esté solo una vez porque en 2018 las personas fueron encuestadas solo una vez. Y así para el resto de las personas, estas son personas distintas cada vez, así que esto parece tener sentido y está bien, porque me está diciendo que solo tengo un registro único para una persona por cada fila. El año, aquí todo es 2018, ¿por qué? Porque nosotros justamente filtramos por 2018, entonces no nos puede aparecer otro año. En cuanto a la región, aquí también nos hace un conteo de cuántas filas tenemos por región. Aquí, por ejemplo, vemos que la región, o sea, tenemos muchos más datos. La mayoría de los datos son para personas que viven en Gyeonggi, ¿ya? Siguiéndole las personas que viven en Gyeongnam, que son 1.116. Y así para el resto de los atributos. El resto de los valores, quiero decir. También tenemos nuestra variable de ingresos, income, y aquí noten algo extraño acá, en estos valores. Ingresos negativos. Justamente, tenemos ingresos negativos, y eso no tiene sentido. Probablemente haya sido como una falla del tipeo de la persona que registró el censo. Entonces, inmediatamente nos tenemos que dar cuenta de esas cosas para poder hacernos cargo de ello. Bien, sigamos con el resto del atributo. Los miembros de la familia, que son los integrantes del grupo familiar, parecen tener sentido porque, claro, el mínimo es 1 de una persona que vive sola y el máximo es 9. El género, aquí tenemos masculino y femenino. El año de nacimiento, tenemos que la persona que tiene más edad nació en 1922. El máximo en 1999, teniendo una mediana, que es de 1954. El nivel educacional, aquí también tenemos conteo por cada nivel. Tenemos 1.725 personas que están en la educación high school, que es como la educación media de nosotros. Y así para el resto de los valores también. Aquí lo mismo para el estado civil, religión, ocupación. Noten aquí en ocupación que nos aparece NAs. Esto es lo que yo les anticipaba antes, que esto, si detecta un NA, también me los puede contar y puede ser bastante útil para tener como una estimación de cuántos datos están faltando por columna. Y como ya también les había dicho antes, esto pasaba para las personas que eran cesantes, que claro, no tenían ocupación por ese mismo motivo.
Tamaño de la compañía, mismo caso, tenemos NA para las personas cesantes. Y la razón de no trabajar, aquí tenemos NA, pero para las personas que sí están trabajando. Porque si están trabajando no tienen por qué dar una razón de por qué no están trabajando. Es lógico eso. Bien, como bien notó el compañero, vemos que la variable de ingresos tiene valores negativos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eliminar esas filas con esos valores. ¿Cómo lo hago? Redefino mi base de datos de F2018 y le digo, solo dame aquellas filas que tengan ingresos mayores a 0. Es decir, no me consideres en esta base las que sean valores negativos. Entonces, ahora podemos estudiar la distribución de ingresos. Acá nosotros llamamos a la función ggplot, que es como la clásica para graficar en R. Esta función recibe el DF 2018, que es nuestra base de datos correspondiente a ese año. Nosotros también declaramos dentro de aquí una estética que va a recibir nuestros ejes, cómo vamos a alimentar nuestro eje X, eje Y, pero en este caso, como se trata de un histograma, solo le vamos a dar el eje X. Declaramos que queremos un gráfico de tipo histograma con los fins. No sé si ustedes conocen o están familiarizados con lo que son los fins, pero al final es como el ancho de las barritas, el ancho de estas barritas de acá. ¿Ya? Si yo le pongo 100, más pequeñitas van a ser. Y si yo le pongo, a ver, no, lo dije mal. Si yo le pongo más fins, más pequeñitas van a ser, y si les pongo menos, van a ser más anchas. ¿Ya? Ahí pueden ir manejando como quieren ver sus datos. También les vamos a colocar un título, que va a ser distribución de ingresos, un título para el eje X y otro para el eje Y. Y aquí podemos ver más o menos cómo se comportan los ingresos de los ciudadanos de Corea del Sur. ¿Les llama la atención esto? ¿Cómo podrían explicarlo? ¿Les parece una visualización cómoda? ¿Cómo podrían explicar cómo son los ingresos de los coreanos? O sea, se ve como que también cercano a un mínimo y igual como que, no sé si es tan cómodo aún verlo, hay como pequeñas barritas luego de este gran cúmulo de datos, como cerca del 50.000, ahí en medio de entre 50.000 y 100.000, entonces ahí quizás sea una frecuencia muy pequeña o no tanto. O no sé si Sí. 1, 2, 3, 4, 5 personas, pero algo por ahí. Entonces, esa parte no es tan cómoda verla uno, o sea, pero claramente se ve que está como concentrado al principio. Sí, sí, muy bien lo que tú dices, Marco. En realidad, están concentrados en valores que son bajos. En realidad, la mayoría de las personas que viven en Corea tienen ingresos que son menores a los 50.000 millones de Korean wones. Entonces, claro, y como también decía el compañero, tenemos datos que son superiores a ese umbral de los 50.000, pero son muy pocas personas. Es decir, hay ciertos datos que no son incorrectos como los ingresos negativos, pero sí son raros. Raros en términos de frecuencia, que son muy pocas personas las que, por ejemplo, miren, acá hay una persona que gana sobre 150.000 millones de wones anuales. Entonces, en estos casos, esto es muy común para los ingresos, especialmente en países que son relativamente desiguales. Pasa eso. Despreciables, claro. Son tan raros que parecen despreciables estos datos que están acá. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer para visualizar mejor esto, podríamos no considerar estos datos que son raros de personas como súper ricos, por así decirlo. Entonces, podríamos graficar haciendo un corte en ese umbral de los 50.000. ¿Ya? Entonces yo digo, grafícame, pero solo con los datos que tengan ingresos menores a 50.000. Y aquí la estética se mantiene, yo le paso el eje X, y aquí yo puedo tener una mejor visualización de cómo se comportan los datos, pero aún así sigue siendo una distribución muy parecida a la anterior, porque claro, no le cambié nada, solo hice como un zoom. Entonces, en estos casos, lo que conviene es cambiar un poco la distribución de una forma que sea más cómoda, sobre todo si vamos a hacer regresiones lineales. Entonces, podríamos aplicar una transformación logarítmica a esta variable. ¿Ya?
Entonces, justamente eso es lo que hacemos. Nosotros declaramos una nueva columna que se va a llamar log income. ¿Y qué va a hacer? Va a ser el logaritmo de nuestro ingreso. Y vemos cómo cambia cuando graficamos esta variable. Claro, hacemos lo mismo, le pasamos DF 2018 porque ahora DF 2018 tiene esta nueva columna, DF log income, y graficamos de la misma forma, pero miren, ahora cambió la distribución. La distribución es mucho más cómoda, por así decirlo, y como luego esto podríamos, porque nosotros sabemos que después vamos a tener que hacer un modelo de regresión porque la empresa quiere entender los datos. Entonces nos anticipa que tal vez podamos ocupar regresión y en ese caso ocupar log income sería mucho más cómodo que ocupar los ingresos debido a la distribución que tiene. Por eso en general cuando ustedes vean modelos de regresión que tengan ingresos de por medio, muchas veces van a ver el logaritmo. ¿Por qué? Por este motivo, por que la distribución sea un poco más cómoda y en términos de interpretación, o sea, en términos de significado de los datos, siguen siendo lo mismo porque el logaritmo es una función creciente, no me cambia los datos. ¿Se entendió? Sí. Bacán. Muchas gracias. Ya, entonces, ya habiendo analizado los ingresos, vamos a ver las regiones de residencia. Y aquí nosotros lo que vamos a hacer es hacer otro tipo de gráfico, que es un gráfico de barras, tomando también nuestros datos del 2018, pero ahora en el eje X yo quiero que me cuenten las regiones. Quiero saber de dónde viene la gente que está contenida en mi base de datos. Porque recuerden que a nosotros nos pidieron caracterizar un poco los datos. ¿Cómo son las personas que fueron encuestadas en el 2018? Entonces, ya ahí hacemos un geombar y nos muestra lo siguiente, que es un conteo por ciudad. Aquí podemos ver que la cantidad de personas que tenemos por la ciudad de Seúl está entre 500 y 1000 personas, como cerca de los, 750, como cerca de los 800 por ahí. Pero la ciudad que más se lleva, que es más popular en esta base de datos, son las personas que vienen de Gyeonggi, siguiéndole después por Yeolia y Jeju. ¿Ya? Ahora hacemos un análisis por género. Este gráfico es un poquito más complicado porque es un gráfico no propiamente de barras, pero se declara como uno de barras, que es un gráfico de torta. No sé si ustedes lo habían visto antes, de más que sí, porque igual es bien común. Pero es para ver la proporción de género en esta base de datos, que es masculino y femenino. Entonces, si nosotros graficamos, esto es un poco técnico, pero en realidad es que no existe como un GeoPy en ggplot, entonces se declara como un geombar y al final se le cambia a coordenadas polares. ¿Ya? Pero es lo mismo como un conteo y yo al final también quiero que me muestre una escala continua, que es que me muestre porcentajes en lugar de números. Por eso me aparece un 100%, un 34.32 y podemos ver que género femenino son cerca de un tercio de la base total. Es decir, tenemos más hombres en nuestra base de datos. Espérame un poco. Ya. Ahora quiero, por temas de tiempo, yo creo que aquí siguen habiendo gráficos de analización, o sea, de analizar variables como gráficamente, pero no los voy a mostrar detalladamente por el tema del tiempo, para alcanzar a hacer las siguientes partes, ¿ya? Bien. Parte 2. De acuerdo a la experiencia pasada, su supervisor le comunica que ellos sospechan que los principales factores que afectan el nivel de ingresos son la región de residencia, la edad, el género y el nivel educacional. Además, le aconseja que normalizar la variable ingresos debido al nivel de desigualdad en el país. Es lo que acabamos de ver, que la variable ingresos era un poco desigual. ¿Ya? Entonces, aquí nos anticipan que tenemos que normalizarla y eso ya lo hicimos por el log income. Por lo tanto, construye un modelo de regresión lineal que considere los comentarios de su supervisor, impleméntelo e interprete los resultados. Bien, partamos con esto. En los datos, nosotros no contamos con la edad de las personas, pero sí con el año de nacimiento. Así que
podemos calcular la edad de cada una de las filas al año 2018. Y esto se hace como 2018 menos el año de nacimiento. Ya, esperen un poco que mi garganta me... Tengo que tomar agua, espérenme. Hablar tan seguido cansa bastante. Así que esperemos Ay, un sí, poquito. se me secó mucho la garganta. Esperemos un poquito que se reponga la cara. Sí. Hoy hace tiempo que no soy auxiliar. Debe ser eso. Quizás. Ya. Y ahora volví. Bien. Acá, lo que hacemos para crear una variable de edad es tomar nuestro último año y restarle el año de nacimiento. Esto es lo que nos va a dar la edad en nuestra nueva columna que definimos como age. ¿Ya? Entonces ya tenemos todos nuestros datos para construir nuestra regresión. Bien. Como nos dijeron que teníamos que normalizar, trabajar con el ingreso normalizado, nosotros en la variable dependiente ponemos el log income y en las independientes las variables que nos mencionó el supervisor, como la región, la edad, el género y el nivel educacional, ¿cierto? Y aquí le pasamos nuestra data. Veamos qué resulta de esta regresión. Bien, ustedes conocen cómo se muestra un summary de una regresión, que muestra primero la fórmula, alguna estadística para los residuos y finalmente los coeficientes. Aquí, como bien anticipamos, nos muestra la región justamente y dense cuenta de que acá no me muestra Seúl porque yo justamente le impuse al principio que este iba a ser mi valor base. ¿Ya? Entonces, todas nuestras interpretaciones van a ser en comparación a ese nivel base. También tenemos la edad, que es una variable numérica entera. El género femenino, yo también le puse que no quería que me mostrara el masculino, solo el femenino. Y también los niveles educacionales. Ahora, analicemos cada una de estas variables por separado. Como bien les decía, en la variable región se toma como valor base Seúl. Por lo tanto, los coeficientes regionales se comparan con dicha ciudad. Ya. Se tiene particularmente que la ciudad de Gyeonggi, vamos a la ciudad de Gyeonggi, aquí está, no tiene un coeficiente significativo. ¿Ya? Es decir, los datos no evidencian que exista una diferencia muy clara con respecto a Seúl. Porque recuerden que cuando nosotros interpretamos variables categóricas, las interpretamos con respecto a la variable que nos se muestra, es decir, la variable base. Por lo tanto, nosotros, como no es un resultado significativo, no podemos asegurar que realmente los ingresos de Seúl y Gyeonggi sean realmente diferentes. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir cuando no hay una significancia o no se cumple cierto nivel de significancia. Ya. Entonces, pero en cambio las demás ciudades, notemos las demás ciudades, notemos Gyeongnam, Gyeongbuk, Chungnam, todas tienen resultados significativos. Esto quiere decir que realmente nuestros datos son una evidencia, o sea, evidencian que existen diferencias notables entre los ingresos de estas ciudades con Seúl. ¿Ya? Por ejemplo, interpretemos una de ellas. Por ejemplo, tenemos que Gyeongnam, ¿recuerden cómo se leía esto? Esto yo lo multiplicaba por 100 y ahí yo podía establecer mi interpretación. Esto quiere decir que Gyeongnam tiene ingresos que son un 8,9% menores a los que se reciben en Seúl. Eso significa esta variable. Para la variable Gyeongbuk significa que las personas que viven en Gyeongbuk tienen ingresos que son un 12% menores a los que reciben las personas que viven en Seúl. Esa es la interpretación log nivel, porque yo tengo en la variable independiente un logaritmo y en la variable, la variable dependiente el logaritmo y en la variable independiente un nivel. Es decir, la tengo tal cual como viene en la base de datos. ¿Ya? ¿Entienden bien esa interpretación? ¿Me avisan si hay dudas, por favor? Creo que no. Muy bien.
Genial que lo entiendan entonces. Ahora con la edad. ¿Cómo yo hacía una interpretación? Bueno, es lo mismo. Cuando es log level, todo es lo mismo, independiente si es un atributo categórico o no. Solo que esto no lo comparo con ninguna edad, solo lo comparo como si fuera una derivada. Por ejemplo, en este caso es si una persona tiene un año más, tiene un ingreso, su ingreso va a disminuir en un 1,6%. ¿Bien? ¿Qué pasa para el caso del género? Se tiene que ver género, si una persona es mujer, ser mujer representa ingresos que son 53,16% menos con respecto a ser hombre, es decir, hay una desigualdad tremenda que muestra estos datos. ¿Ya? Y así son las interpretaciones para los siguientes coeficientes. La educación, no sé si me voy a detener tontería porque ya estamos en la hora, de hecho. No sé si quieren que siga o después, no sé, subo la pauta o grabo un mini video. ¿Qué les acomoda más? Que siga. ¿Qué piensan los demás? Eso. Ya, genial. Ya. Igual los demás no están obligados a quedarse, porque claro, estamos fuera de la hora, pero esto va a quedar grabado, ¿ya? Voy a seguir para los que quieran que siga. Bien, entonces voy a interpretar un Una poco pregunta. Dime. ¿Qué pasa si yo hubiera querido, no sé, seleccionar como una edad en específico y comparar respecto a esa edad? ¿Igual lo podría haber hecho? Comparar con respecto a esa edad. Claro, tendrías que definir la edad como un atributo categórico en ese caso. Porque solo quieres comparar con respecto a cierta edad, entonces cada una de tus edades, por ejemplo, edad 0, edad 1, edad 2, cada una sería un atributo categórico. Eso no es muy usual porque en general la edad es una variable que se toma como numérica. Pero claro, si Ya. lo quisieras hacer así, tendrías que definir cada edad como un atributo categórico y acá en vez de mostrarte un age, se te mostraría, no sé, como en el mismo formato que se muestra acá, en vez como H1, H2, H3, eso te aparecería. Y Claro. ahí tú tendrías que fijarte en la edad que tú quieres analizar. Ya. Ya, súper. Ya, entonces nos habíamos quedado con la educación. Aquí tenemos variables para educación elemental, que sería, no sé muy bien cómo sería el equivalente acá, sería como educación básica, me imagino. Middle school, high school, college, grado universitario. Pero acá tenemos un problema porque no sabemos cuál es la variable que no nos mostró. Porque fíjense que nosotros teníamos educación para mayor de 7 años, o sea, educación incompleta, pero que estuvo más de 7 años, y educación incompleta que estuvo menos de 7 años. Se los voy a mostrar de nuevo para que vean qué variables yo tenía en ¿cómo era esto? Educación leve. Yo tengo 7 variables. No, miento, tengo 9 variables, pero fíjense que nuestra regresión no nos mostró esta. Entonces nosotros no sabemos cuál es nuestra variable base a partir de la cual comparar. Entonces eso es un problema para nosotros porque no sabemos cómo interpretar, ¿cierto? Entonces aquí, como les decía, tenemos 9 variables, nos faltan estas dos. Volvamos a lo que estábamos. Claro, como teníamos 9, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Justamente nos faltan 2 y es la que yo les digo. Entonces, 7 de las 9 alternativas se muestran por lo tanto, lo que podría pasar es que exista la ausencia de alguna de estas los datos, es decir, por ejemplo, que una persona con educación incompleta menor de 7 años realmente no está en la base de datos y por eso no me lo muestre, ¿ya? Eso puede pasar. Entonces, veo qué valores yo tengo en esta columna de DF 2018 Educación. ¿Qué valores están presentes realmente en mi dato? Está en educación media, elemental, grado universitario. Con estas no tengo problema porque están en mi regresión, me las muestran. Y tengo datos para sin educación mayor de 7, pero fíjense que no está el dato de sin educación menor a 7. ¿Esto qué quiere decir?
que de las personas encuestadas, ninguna declaró haber tenido una educación incompleta y que estuvo menos de 7 años en el colegio. ¿Ya? Y es por eso que no se muestra en la base. Y por eso tampoco se muestra esto tampoco, porque este es mi valor base a partir del cual yo voy a establecer mis interpretaciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos una interpretación en este caso? Todo se va a hacer en relación a la variable sin educación mayor a 7 años. Y ya, como son todos coeficientes significativos, tenemos que realmente este coeficiente, por ejemplo, haber estudiado en la educación elemental, un máximo nivel educacional, realmente es diferente en cuanto a los ingresos que se reciben con respecto a la educación incompleta. Esto quiere decir que haber llegado a un nivel de educación elemental significa un aumento de los ingresos en un 11,8% con respecto a haber tenido una educación incompleta mayor a 7 años. Quizá fue un poco enredado todo esto porque, claro, como que me fui de un lado para otro. ¿Pero se entendió? ¿Quedó más o menos claro? Sí, según yo sí. Por eso como que a medida que aumenta. Y como el nivel de educación también aumenta como el porcentaje, ¿no? Sí, justamente. Buena observación esa. Mira, incluso date cuenta que acá que tener un doctorado realmente marca mucho la diferencia con respecto a no tener educación. Es como multiplicar esto por 100, es como un 113% mayores ingresos con respecto a haber tenido una educación incompleta. Esa es la realidad de Corea del Sur. Y bien, ya analizando todos los variables independientes, veamos las variables, o sea, los indicadores más globales, como el R cuadrado. El R cuadrado es de 0,502. Donde vemos el R cuadrado está aquí. No, este R cuadrado, múltiple R cuadrado. Sí, aquí están. Aquí está 0,503 y el R cuadrado ajustado, que está muy parecido en realidad. ¿Y qué significa esto? Esto significa, como bien lo hemos dicho desde el comienzo de los auxiliares de OLS, es que el 50% de la variabilidad del modelo está siendo explicada por la variable independiente que se escogieron. ¿Ya? Eso es lo que significa el R cuadrado. Y el test de hipótesis conjunta se rechaza un 99,9% de significancia. ¿Dónde está esto? Esto está en el F estadístico de acá. Este es el estadístico que se usa en el test de hipótesis conjunta. Y aquí está el p-value y es la razón por la que yo digo que se rechaza a un 99,9%. Pero ¿cuál es el test que se rechaza? Es este que está aquí. El que me establece, este es el test de hipótesis conjunta de una regresión lineal, que me dice en su hipótesis nula que el beta de la región es igual al beta de la edad, es igual al beta del gender, es igual al beta de educación, y que todo eso son cero. Es decir, los parámetros reales de esta regresión lineal son todos cero, son todos efectos nulos sobre el ingreso. Y si yo logro rechazarla, quiero decir que existe al menos una categoría que tiene un coeficiente distinto de cero, ¿ya? Y eso tiene mucho sentido porque en realidad todos nuestros coeficientes, o bien la mayoría, son significativos. Es decir, realmente hay una influencia de estas variables sobre lo que sería el ingreso, ¿ya? Por eso podemos rechazar el hecho de que al menos una de estas variables realmente ejerce un efecto sobre lo que sería el ingreso. ¿Todo bien con esta parte? ¿Quedó alguna duda? Siempre la hipótesis nula va a ser esa, que los betas son iguales y todos a cero. Y para este test, sí. El test de hipótesis conjunta me pone todos los coeficientes Ya, de mis variables ahí y me les iguala a cero. ya. Ya, muy bien. Vamos a la parte 3. Ya. Esto nos dice que un colega le menciona que el número de personas con las que vive, valga la redundancia, una persona encuestada, y el estado civil también puede ser relevante para el análisis.
Es decir, me dice que el número de personas en el hogar y el estado civil también influyen en lo que sería el ingreso para los ciudadanos de Corea. Por lo tanto, esto lo podremos verificar con un test F, que es un test de selección de modelo, ¿ya? Para verificar que realmente si yo le agrego estas nuevas variables, mi modelo va a mejorar. Eso es lo que hace el test F. Ya. Para esto, nosotros declaramos dos modelos. Vamos a declarar un modelo restricto y un modelo que se va a llamar irrestricto. Hay una falla de tipeo. El modelo restricto va a estar dado, claro, por mi modelo anterior, que es, yo considero región, edad, género, educación, y un residuo. Y mi modelo irrestricto va a ser mi mismo modelo anterior, pero en este caso yo le voy a agregar un nuevo coeficiente que va a ser family member y marriage. Marriage, recuerden que representaba el estado civil de la persona. ¿Por qué este se llama irrestricto y este restricto? Porque fíjense que este modelo de aquí está anidado en el irrestricto y que yo puedo lograr llegar desde el irrestricto al restricto. ¿Cómo? Si yo elimino estas variables, llego al otro. Es decir, si yo impongo que el beta es 0 en family member y el beta es 0 en el estado civil, yo puedo tener el modelo restricto. Por eso se dice que está restricto, porque es como si fuera el mismo modelo irrestricto, pero yo le pongo un 0 a family member y un 0 a family estado civil. ¿Ya? Esa es la lógica detrás. Los implementamos y para testear esto, lo que hacemos es lo siguiente. Mi hipótesis nula va a ser que realmente family member y marriage son iguales a 0, es decir, no aportan nada a mi modelo. ¿Ya? Y la hipótesis alternativa va a ser que alguno de estos modelos sí aporta, es decir, alguno es distinto de 0. Entonces, lo que hacemos es construir un estadístico F, ¿ya? Que justamente por eso se llama test F nuestro test. ¿Ya? El test F, ¿cómo se construye? Se construye de la siguiente forma, con los SSE, que recuerden que significaba la suma de los errores al cuadrado. Aquí tenemos la suma de los errores al cuadrado del modelo restricto, por eso una R, suma de los errores al cuadrado del modelo irrestricto, partido en G. En este caso, ¿qué es G? El G es el número de coeficientes que estamos restringiendo, es decir, los números de coeficientes que vamos a agregar, por eso son 2. En este caso, el N son el número de nuestras observaciones y el K es el número total de nuestras variables, es decir, el número total de las variables que nosotros consideramos en el modelo irrestricto, que en este caso las contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El K es 6. Ya. Entonces nosotros vamos a rechazar nuestra hipótesis nula si es que se da que el F estadístico es mayor a nuestro valor crítico de la distribución F, F de Fisher, con G y N menos K más 1 grados de libertad. Entonces, recordemos que nuestro SSE se calcula como la suma de los errores al cuadrado, que es como el valor real menos mi valor predicho elevado a 2, y que esta diferencia la podemos tener directamente desde nuestro modelo. Recuerden que nosotros corrimos nuestro modelo, acá arribita, tenemos el reg R, reg U, y nosotros podemos sacarle nuestro residuo, es decir, podemos tener directamente este resultado. Entonces, como es la suma de los errores cuadráticos, nosotros para calcular el SSE de U, extraemos los residuos de U, los multiplicamos de nuevamente por sí mismo porque es el cuadrado, y finalmente tenemos el resultado de que el SSE de U es este valor de aquí, 1839,48. Ahora, lo mismo para SSR. Le sacamos sus residuos al cuadrado, los sumamos, y nos da un valor de 2565,17. Bien, ya teniendo listo esto, podemos calcular el F estadístico. Lo calculamos solo evaluando la fórmula de acá arribita, nos da este valor, y calculamos un F crítico, es decir, un F de la distribución F de Fisher, a un 95% de significancia, con 2 grados de libertad en el G,
y aquí están los siguientes grados de libertad, que era el n menos k más 1. Y nos da este valor. Como claramente este valor es mucho más grande que el f crítico, podemos rechazar la hipótesis nula de que a un 95% de significancia, porque yo le puse el 95 acá, y por lo tanto se rechaza que alguno de los coeficientes asociados de alguna de las variables agregadas, o sea, family member y marriage, sea 0. Es decir, agregar estas variables realmente aporta al modelo y mi colega tiene razón. Entonces, veamos qué resultado nos da si es que nosotros corremos el modelo irrestricto, es decir, el modelo que tiene estas nuevas variables. Y vemos que efectivamente, al menos para marriage soltero, estado civil soltero, tenemos un resultado que es significativo, lo mismo para viudo, casado y family member. Es decir, nos aporta información a nuestro modelo. Y si vemos el R cuadrado, también notamos que este R cuadrado sube, en particular el ajustado, que era el que nos castigaba por agregar nuevos parámetros. Pero en este caso vale la pena agregar nuevos parámetros. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Todo bien con esto? Sí, se entiende. Ya, bacán. Muchas gracias. Sigamos, parte 4. Ya tenemos un modelo. Para evaluar la calidad de este, estudiar si el modelo presenta heteroscedasticidad, multicolinealidad y endogeneidad. Esto es parecido a lo que le pidieron en el último caso, pero en ese caso tenían que verlo desde el punto de vista intuitivo. Ahora vamos a probar alguna de estas cosas. Bueno, la endogeneidad siempre se mantiene intuitiva, pero ahora podemos probar la heteroscedasticidad y la multicolinealidad de manera más práctica teniendo los datos. Veamos heteroscedasticidad. Estudiamos si el modelo presenta heteroscedasticidad, para lo cual graficamos los errores en función de los valores predichos. Recordemos que era la heteroscedasticidad. El modelo era heteroscedástico cuando la varianza de los errores era mayor para ciertos valores de las variables independientes. Por eso es que graficamos valores predichos. Los valores predichos son construidos en base a nuestras variables independientes en función de nuestros errores. Ahí vamos a poder ver si los errores varían. ¿Ya? Entonces aquí hacemos un cambio variable a nuestra regresión irrestricta, que fue lo que nos quedamos de la parte anterior, le ponemos rec. Hacemos una predicción. Con esto capturamos los valores predichos, es decir, los valores que calculamos con los coeficientes que nos da la regresión. Aquí también capturamos los residuos de la regresión y finalmente graficamos. Ya vamos a ggplot, como siempre. Hacemos un scatter plot, que es un gráfico de puntos. Le damos nuestra estética. También la estética las podemos poner acá en el mismo declaración del tipo de gráfico, para que, por si se dieron cuenta que ahora esto no estaba aquí arriba. Y le ponemos títulos, como sea el caso. Y aquí podemos ver nuestro gráfico. Por una parte vemos los valores residuales y los ingresos predichos. ¿Les parece que la varianza de los errores varía? ¿Es constante? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dirían que esto cumple la homoscedasticidad? O sea, la mayoría está como concentrado, pero igual hay algunos puntos como... No sé, quizás en general sí. Sí, o sea, claro, están concentrados. Y eso quiere decir que en realidad no es como que en una región, no sé, sea muy grande, en otra muy pequeña. En general vemos como, no sé si una recta, no creo, pero una nube de puntos más o menos uniforme. Imaginen, no sé, como que la varianza en realidad, la dispersión, y sería como estoy yo moviendo el mouse. Entonces diría así, quizá en esta parte como que aumenta un poco, si se dan cuenta hay puntos como más arriba, más abajo, pero son muy pocos puntos. Entonces, por lo general podríamos decir que la varianza parece ser constante. ¿Ya? Y fíjense también que aquí hay un valor 0. Y recuerden también que nosotros habíamos dicho que tener la media de los errores en 0 era nuestro ideal, así que parece que este modelo en cuanto a sus errores anda bastante bien, ¿cierto? Entonces, como bien decía, se observa que la varianza es relativamente constante. Pero para tener más seguridad, yo les vengo a mostrar un nuevo test que
es un test que precisamente sirve para ver si la varianza es constante. No voy a entrar en el detalle del test porque no viene al caso en realidad, pero es un test bastante útil para saber, para corroborar esto que estamos viendo visualmente. Este es un test que se llama test de Bruch-Pagan, cuya formulación es hipótesis nula, la varianza es constante, y hipótesis alternativa, la varianza no es constante. ¿Cómo yo llamo este test? OLS test Bruch-Pagan, y le paso mi regresión. Aquí puedo ver que la probabilidad arriba de chi cuadrado es 0,064. Esto vendría siendo lo que es el p-valor, porque al final este test como que se compara con un chi cuadrado, entonces por eso me muestra un chi 2. Entonces, este p-valor es aproximable a 0. Ahí me falta un 0, 0.065, por lo tanto, a un 95% de significancia, no se puede rechazar que la varianza es constante, ya que este número 0.065, como les digo, y me falta un 0, es mayor a el 5%. O sea, parece que se cumple el supuesto de homocedasticidad. ¿Ya? Y para estar aún más seguro de esto, estos son 3 formas de verlo, nosotros lo que podemos hacer es establecer una regresión de los residuos que se explique por las variables independientes. Es decir, yo puedo armar una regresión donde mi variable dependiente son los residuos y le paso todas mis variables independientes de mi data. Y si me sale al menos un coeficiente significativo, ahí ya hay problemas, porque significa que uno de mis variables independientes está explicando el error. Y eso significa que también explica su varianza. ¿Ya? Pero veamos qué nos da en esta regresión. Como ven, no tenemos ningún resultado significativo. Fíjense que el p-valor es 1. Entonces, a ningún nivel de significancia podemos rechazar esto. Entonces, ahora sí que podemos corroborar completamente que hay homocedasticidad. ¿Se entendieron estos métodos? Asumo que sí. Ya. Multicolinealidad. Esto yo creo que ya lo han visto en las auxiliares anteriores, que es ver cuándo existe correlación perfecta entre variables. Y en el modelo podemos decir que no existe multicolinealidad perfecta. ¿Por qué? Porque cuando existe multicolinealidad perfecta, es decir, una variable es una transformación lineal de otra, se muestran NA en las regresiones. Es una buena forma de captar la multicolinealidad perfecta, porque volvamos a nuestra regresión. Ahí donde estaba, acá aparece. Fíjense que no, todo nuestro estimado, o sea, todos nuestros coeficientes están bien estimados, no hay ningún NA. NA aparece solo cuando hay multicolinealidad perfecta, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta y no se asusten si alguna vez les sale un NA. Es por eso. Volvemos. ¿Ya? Entonces la regresión es factible. Ah, aquí es lo contrario porque estaba redactado de otra forma. Recordamos que si existe colinealidad perfecta, la regresión es infactible, pero como no es nuestro caso, podemos calcular nuestra regresión. Es lo mismo que le dije antes, que son significativos. No existen problemas de multicolinealidad perfecta. Sin embargo, siempre es útil tener medidas de correlación entre los pares de variables, porque si tenemos correlaciones muy altas en valor absoluto, puede que esto afecte nuestros errores estándar, ¿ya? ¿Y qué significa que aumenten los errores estándar de nuestra regresión? Si aumentan los errores estándar, significa que no se va a poder rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, tener coeficientes de correlación altos tiene el peligro de sobreestimar el error estándar, ¿ya? Por eso no es tan aconsejable. Entonces, de todas formas, podemos empezar a graficar y calcular coeficientes de correlación. El coeficiente de correlación solo se calcula en variables numéricas, y nuestras únicas variables numéricas son la edad y los miembros de la familia, el número. Así que lo calculamos y tenemos un coeficiente de correlación de 0,45, igual es alto. O sea, no es tan alto como cercano a 1, pero es considerable, es casi el 50%, 45%, ¿ya? Entonces, tener en cuenta eso y que eso quizás nos haga problemas en cuanto a significancia de los valores.
También podemos ver, para variables categóricas no tenemos cómo calcular el coeficiente de correlación, pero sí podemos graficar. Para eso nos pueden servir los boxplots, por ejemplo. Aquí tenemos que podemos ver la región en función de la edad y vemos que realmente no parece estar bien uniforme. Como no es que por cierta región yo tenga más personas que son más viejos, personas que son más jóvenes. La mediana siempre está como en personas de 60, un poquito más de años. La región y el género. Acá, en general, se da que las proporciones son más o menos iguales, pero siempre tenemos más hombres que mujeres. Esto ya lo vimos, porque solo el 30% de los datos corresponden a mujeres. Y en las regiones, como les dije, está como distribuido muy bien para todas ellas o de una forma más o menos equitativa. Ahora, región y educación. Aquí lo mismo. Si bien hay unos valores más altos para ciertas regiones, las proporciones más o menos se mantienen. Tienen muy pocas personas que están sin educación, un poco más de personas para educación elemental y en general para las primeras regiones tienen mayor número de personas que están en la educación media. Quizás aquí podría haber un poquito de correlación en el sentido de que estas regiones, las que están más acá, perdón, más acá a la derecha, como que tienen en particular Chungnam, Jamyong y Chungbok, perdón esa pronunciación, tienen menos personas que tienen educación elemental, a diferencia de estas regiones de acá, de Jeonne y Jeju, y Seúl a Gyeongnam. ¿Ya? Quizás ahí hay una correlación, pero no es tan clara. Aquí sí podemos estudiar un poco más de correlación, que es la educación y el estado civil. Aquí tenemos, por ejemplo, fíjense la línea mostaza, la línea mostaza la que está acá. Tenemos que personas en general no tienen, o sea, no alcanzan una educación completa, llegaron a una educación elemental o hasta la escuela media, la educación media, son personas casadas. Y fíjense que en niveles superiores de educación no hay personas casadas. O sea, son muy pocas. Entonces quizás ahí puede existir una correlación importante en el sentido de que personas que tienen menos educación en realidad se casan más. Y personas que tienen más educación en general no están casados. ¿Ya? Tienen que darse cuenta de esos detalles igual para después analizar. Porque esto es una sospecha de que tal vez haya cierta correlación importante, y esa correlación importante entre variables, que en este caso son estado civil y educación, puede afectar la multicolinealidad. ¿Ya? ¿Se entendió esto? ¿Muy enredado? Ya. Si no hay dudas, voy a seguir. Bien, me quedan 2 minutos. Uf. Ya, voy a ir muy rápido con esto. Acá en educación podemos ver que en la medida que avanza el nivel educacional, la edad de las personas es menor. O sea, esto no tiene sentido porque, o sea, no tiene sentido del punto intuitivo, como si uno se pone a pensar, claro, si una persona es mayor tiene más nivel educacional, pero consideren que aquí, no sé, hay muchas personas que son mayores, personas mayores que no tuvieron la oportunidad de acceder a la educación superior. Por eso se puede dar que las personas sin educación en general son personas de 80 años, mayores de 60 años en general. Por eso puede darse esta relación. Y claro, se ve como una correlación de que en la medida que aumenta el nivel educacional, disminuye la edad. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Recuerden que acá estamos analizando en un espacio particular geográfico que es Corea del Sur. Esto pasa en Corea del Sur. Y endogeneidad. Esto bien rápido, que es para sospechar endogeneidad, aquí no hay métodos no hay métodos en R para poder hacerlo porque es muy de pensar, muy intuitivo. Hay que pensar cuáles de nuestras variables independientes se asocian a alguna variable que no estamos observando. Por ejemplo, yo llego a pensar que el nivel educacional puede asociarse al nivel de ingresos que tuvieron los padres de esa persona encuestada. ¿Ya? Y les dejo propuesto, si se le ocurre otra posible caso de endogeneidad, si usted piensa que el nivel educacional
realmente se puede asociar a otra cosa que no sean los ingresos de los padres, no sé, como estoy inventando, puede que hayan otras variables más mejores, no sé, pienso como en Puede el ser, gusto por el claro, estudio de la que persona. ¿Sí? Dime. puede ser, por ejemplo, que no sé, por el nivel educacional que yo tengo influye, o sea, se vio influido debido al nivel educacional de mis papás. Claro, súper. Ese tipo de cosas. Y no solo a nivel educacional, recuerden que también tenemos variables de eh, edad, número de personas en la familia. También puedes hacer el análisis ahí y se los dejo propuesto. Un súper buen ejercicio siempre analizar endogeneidad. ¿Ya? Finalmente, parte 5. Y con esto ya los dejo tranquilos y los libero. De acuerdo a sus resultados, responda, ¿qué tan adecuado es el modelo de regresión para explicar el ingreso obtenido por una persona? Y aquí es resumir todos los resultados a los que llegamos, que la mayoría de los coeficientes estimados son significativos, además que hacen sentido con la realidad, como me dijo una compañera, e hizo notar de la regresión, como que en la medida que avanzaba el nivel educacional, el máximo nivel educacional que llegaba a las personas, subían mucho sus ingresos. Y eso igual tiene sentido porque si uno tiene un nivel educacional más alto, puede optar a mejores puestos de trabajo y por lo tanto mejores ingresos. Parece no presentar heterocedasticidad, eso lo analizamos con 3 formas. No sufre de multicolinealidad perfecta, sin embargo, se dan casos en los que correlación puede ser alta, como lo analizamos con los gráficos y los coeficientes de correlación, lo cual puede afectar los resultados y la significancia. Además, el nivel educacional puede estar correlacionado a factores no observables como la crianza y el nivel socioeconómico de los padres, lo que acabamos de ver con la endogeneidad. Aún así, estos problemas no parecen ser mayores o muy evidentes. Por lo tanto, el modelo podríamos decir que es una buena aproximación para entender qué factores afectan los ingresos de los ciudadanos de Corea del Sur. Es así como usted puede dar resultados sobre la influencia de las variables en el nivel de ingresos y ya sus supervisores poseen la información necesaria para buscar y seleccionar a los participantes de su programa de concurso. Y por su excelente trabajo se le regala esta cajita de galletas. Disfrute. Y así concluye la pregunta 2. ¿Quedó alguna duda general? ¿O alguna duda puntual de alguna parte? Yo tengo una duda Dime. con la endogeneidad, que como que es difícil que se cumpla, ¿no? O sea, como Claro, es que la ya siempre puede existir exogeneidad, una variable, siempre puede existir una variable como externa que no estoy considerando y que influye en mi sí, modelo. sí, eso es cierto lo que tú dices, porque siempre pueden haber factores que no estamos observando, pero es importante pensar en ellos, porque a veces pueden ser muy obvios para ciertas personas, pero uno no los tiene en cuenta. Por ejemplo, la crianza de los padres para el nivel educacional. Y claro, como vieron también en los comentarios, esto puede sesgar ciertamente sus resultados si es que esta correlación, no sé, del nivel educacional con el ingreso de los padres es muy alta. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta para evaluar un modelo. Y claro, puede que haya casos que es muy difícil que se cumpla la exogeneidad, donde realmente nuestra variable independiente no se relaciona en algo más. Así que es cierto lo que dices, como un problema muy común ese de la endogeneidad. Lo bueno es darse cuenta de qué cosas pueden estar afectando y qué tanto están afectando en términos de la magnitud de la correlación. Porque mientras mayor sea la correlación, más me va a afectar mi modelo. Pero en cambio, si yo veo que el nivel educacional relacionado a los ingresos de los padres tiene una correlación, pero leve, tal vez no es tan importante y no va a afectar mucho a mi modelo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, sí se entiende. Entonces, por ejemplo, si tuviera una variable que está muy correlacionada, ¿convendría como agregarla al modelo? ¿O en realidad como que no conviene el modelo que estoy planteando? Yo creo que habría que estudiar bien el caso, porque esto también depende mucho del contexto con el que se trabaje. Por ejemplo, si el nivel educacional se asocia mucho a los ingresos de los padres, tal vez como que los dos están explicando lo mismo, y también considerar que si agregamos las dos tenemos un problema de multicolinealidad, que en realidad se están relacionando mucho esto de los ingresos con, o sea, el nivel educacional con el ingreso de los padres. Entonces ahí hay que sopesar si realmente me conviene un problema de endogeneidad o multicolinealidad. Esto de los supuestos es Ah, mucho de analizar
particularmente en el caso en el que estamos. Ya, bueno, gracias. De nada. ¿Claro? Dime. Pero entonces en endogeneidad, ¿uno siempre como que sospecha o tiene que demostrar que existe algún tipo de correlación? Generalmente son sospechas porque cuando uno analiza sus datos trabajando con con la información disponible. Y cuando hay endogeneidad, yo no lo analizo con respecto a información que no estoy observando. Y por eso es súper difícil mostrarlo porque al final yo estoy viendo cómo se correlacionan mis variables observables con algo que yo no tengo. Que no tengo ya. ¿Sí? Entonces, por eso uno piensa en las cosas que no tiene, porque son cosas no observables. Porque la endogeneidad es cuando mis variables observables se relacionan a algo que yo no estoy observando. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Sí, muchas gracias. De nada. ¿Algo más? ¿Una duda? Recuerden que es el último auxiliar de OLS, así que aprovechen este ratito. Ya, si no hay más dudas, yo creo que ya podemos terminar el auxiliar, salió muy largo, pero espero Sí. que les haya servido. Igual después lo pueden repasar el problema también, vamos a subir la pauta. Sí, igual como se dijo al principio de regresión lineal, esta parte en verdad es súper importante del curso, así que si nos alargamos más para ver todo esto es porque en verdad creemos que es importante. Así que Claro, intenten estudiarlo, intenten preguntar si es que tienen dudas de ahí, quizás por el foro, y, y, y ya para darle el cierre a este auxiliar. Y yo aquí me despido, yo no hago más auxiliares durante el semestre, sí voy a estar encargado de la tarea de hoy del examen, así que ahí voy a estar contestándole sus dudas y todo, pero eso, no me van a volver a ver en auxiliar, por fin. F. Pero eso, gracias a los que se quedaron hasta el final. sí, muchas A los gracias, se pasaron. a los Qué 9 motivado, se les banca. Ambarro. Ya voy a detener la grabación.